Y un honor también estar acá con ustedes y poder compartir un poco de lo que nosotros, de nuestra visión, de lo que podríamos hacer en un paciente que tiene shock y que requiere el uso no solamente de una reanimación importante, sino también de drogas vasoactivas. Entonces, nosotros, como ya le dijeron, trabajamos acá en el hospital, tiene 1.600 camas, ¿no? Y hasta 200 en emergencia también. Trabajamos en la unidad de cuidado intensivo donde hay 4 áreas, ¿no? La UCI del segundo C, que tiene 24 camas, la UCI del 7B, donde trabajo yo, tenemos 11 camas, la UCI pediátrica, que tiene 8 camas, y la unidad de cuidado intermedio, que tiene 24 camas. Entonces, como ven, tenemos una gran cantidad de posibilidad de atender a nuestros pacientes en estado crítico. Hoy día me han pedido que converse sobre shock y vasopresores. Vamos a hablar un poco de shock, el manejo por objetivos, las recomendaciones de la campaña para la sobrevivencia de la sepsis, que me parece que es donde más vamos a incidir. Por supuesto que vamos a hablar sobre vasopresores y no trópicos, y como les dejo un PDF de la ponencia, les he adjuntado a lo que vamos a conversar la descripción de la mayoría de los vasopresores e inotrópicos que usamos, para no tener que conversarlo esto, que en realidad me parece que lo podemos leer fácilmente. Muy bien, entonces tenemos los casos que nos llegan a emergencia. Son un paciente varón de 65 años con malestar general, dolor abdominal, múltiples exposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, náuseas, vómitos, desorientado y no orina. Entonces, obviamente lo examinamos y encontramos que tiene una presión arterial de 90-40, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, temperatura de 35.8 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 90%, tiene la piel fría y sudorosa. ¿Dirían ustedes que este paciente está en shock? ¿Ah? ¿Qué dicen? Probablemente, ¿sí? Otro caso. Paciente mujer de 35 años acude a emergencia por malestar general, mialgias, disnea, pequeños esfuerzos y está soporosa. La examinamos y tiene una presión arterial de 80-40, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 36 por minuto, temperatura de 38 grados, satura 84%, está con cianosis distal, frialdad de manos y pies. ¿Este paciente estará en shock? ¿Ah? Muy probablemente, ¿verdad? Paciente, ya lo vieron, obeso, 50 años, acude por dolor precordial, náuseas, vómitos y malestar general. Lo examinamos y tiene una presión arterial de 90-30, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, respiratoria de 24, temperatura de 36, satura 94%, está con cianosis distal, frialdad de manos y pies. Este paciente estará en shock, muy probablemente también. Entonces, ya ustedes lo han definido en todas las conferencias, pero vale la pena recordar, ¿no?, que el shock es la reducción profunda y generalizada de la entrega eficaz de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos que conducen a metabolismo celular alterado y si se prolonga a una lesión celular irreversible y muerte, ¿no? También recordemos que existen diferentes mecanismos para que haya un desbalance entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Estos mecanismos hacen que haya una disminución absoluta o relativa en la entrega de oxígeno, hay una perfusión tisular ineficaz, hay una utilización ineficaz del oxígeno entregado. Todo eso provoca este desbalance. Entonces, fíjense, en adultos una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menos de 60 milímetros de mercurio no siempre es hipotensión, esta hipotensión es shock, ¿no? Porque hay pacientes que viven así, normalmente tienen una presión de ese tipo, pero sin embargo, si encontramos esto más signos de hipoperfusión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o además una caída de la presión arterial sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio, significa realmente que hay hipotensión. Y es que se puede presentar hipoperfusión en ausencia de hipotensión significativa. Un paciente hipertenso, que su normal está en 180 con 100, y de repente llega a la emergencia con 140 con 90. Él está hipotenso para su normalidad. Entonces, eso tenemos que tener en consideración cuando evaluamos al paciente en shock. Y esta evidencia pues incluye alteración del estado mental, oliguria, acidosis láctica, que cada vez felizmente tenemos más disponibilidad de dosar lactato en la mayoría de centros medianos a grandes, y puede llevar a una disfunción orgánica múltiple y muerte, ¿sí? También podemos decir que una hipotensión
que se hace persistente después de un reto de fluidos o tiene un dosaje de lactato mayor de 4 milimoles por litro, es un paciente que está en shock. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es la base del tratamiento? Pues obviamente restaurar la perfusión y oxigenación tisular para tener un balance de oxígeno que dé una buena entrega y hay un adecuado consumo. Para eso trataremos la etiología específica, le haremos un monitoreo adecuado y proporcionaremos un cuidado de soporte también adecuado. ¿Qué es lo que hacemos convencionalmente en cualquier centro? En cualquier centro el paciente llega, le hacemos el ABC primario, es decir, cuidamos la vía aérea, nos fijamos que haya una buena ventilación y nos fijamos en que haya una buena circulación. Obviamente nos fijamos en los signos vitales, muchas veces en algunos lugares le ponen una posición, paciente en shock y le levantan las piernas, qué sé yo, eso es de repente un medio extrahospitalario, ¿no? Obviamente le ponen oxígeno, ¿sí? Y el objetivo es de que tenga una PaO2 mayor de 60, una saturación de oxígeno mayor de 90. Reponemos volemia con cristaloides, como ya han conversado mucho hoy día, y ayer también. Ordenamos los exámenes básicos, que dentro de ellos es importante la gasometría, ¿no? La coagulación, como en la clase pasada les han hecho ver muy claramente, y hacemos también pruebas cruzadas, rayos X de tórax y electrocardiograma. Lo monitoreamos además para ver cómo es el flujo urinario. Además, este paciente, si persiste en hipotensión o con signos de shock, pues lo llevamos en la emergencia a la unidad de shock trauma, ¿no? Acá tenemos una muy buena unidad de shock trauma con amplia cantidad de pacientes, lo monitorizan y hacemos una hemodinámica, le damos soporte respiratorio, si es necesario ventilación mecánica, le damos soporte circulatorio, piedra angular, reponer volemia, cristaloides, coloides, y de repente vamos a hacer uso de varios fármacos que vamos a tratar ahora, sobre todo en el marco de la Surveillance Sepsis Campaign. Otras cosas que le podemos dar a estos pacientes son analgésicos, prevenir complicaciones y antibióticos, y le damos tratamiento específico de acuerdo al tipo de shock. Eso, todo, lo hacemos casi en cualquier lugar y de rutina. El punto es de que qué tan bien nos va o qué tan bien no nos va con este tipo de manejo. De repente un poco anacrónico porque no lo tenemos así en un programa estricto. Pues fíjense, lo ideal es de que si tenemos hipotensión, debemos ver si es que hay signos de hipoperfusión tisular. Si no hay, pues este paciente tiene una hipotensión crónica de otra causa, ¿sí? Y en cambio, si hay signos de alteración de hipoperfusión tisular, como alteración del estado mental, hay frialdad, ¿no? Hay signos de hipoperfusión periférica, hay oliguria, de repente tiene taquicardia, y si le dosamos lactato está elevado, pues entonces pensamos que tiene un shock circulatorio, ¿no? Entonces, aquí el punto es tratar de estimar si es que tiene un buen gasto cardíaco o no, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues ayer en la tarde han hecho la revisión de múltiples sistemas de monitoreo y para llegar a definir. Nos ayuda mucho ahora la ecocardiografía, para que podamos definir si es que el gasto cardíaco es normal o alto, va a ser probablemente un shock distributivo, ¿sí? Si es que tiene una presión venosa central baja, probablemente el shock sea hipovolémico. Y si es que tiene una PVC alta, una presión venosa central alta, pues podemos pensar en un shock cardiogénico o en un shock obstructivo. Como vemos acá en esta pequeña gráfica, pues de lejos el tipo de shock predominante en todas las emergencias es el shock séptico, más del 60%. Entonces, por eso vamos a referirnos más hacia ese tipo de shock. Este es un algoritmo universal que da la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos en este año, y nos dice, ¿tiene bajo signo de gasto cardíaco? Si es sí, pues pensemos si es que está normovolémico o hipovolémico. Si es así, le damos fluidos como resucitación. Si es normovolémico, veremos si es cardiogénico o obstructivo, y si es cardiogénico, pues le damos soporte inotrópico, de repente soporte de ventilación mecánica, y si es obstructivo, pues tratar de resolver la obstrucción. Por ejemplo, si es un taponamiento cardíaco, le drenaremos el líquido pericárdico. Si es que es una tromboembolia pulmonar, lo trombolizaremos, etc., como han visto ya en las clases.
En cambio, si no tiene un bajo gasto cardíaco, pues pensaremos que es distributivo y le daremos manejo con volumen y vasopresores básicamente, y si hay hipoxemia le daremos soporte con oxígeno. Muy bien, fíjense, hace 13 años, ¿no?, este caballero, Emmanuel Rivers, pues nos dio este esquema de manejo para ordenarnos por objetivos cómo podemos tratar un paciente en shock. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar un poco esto, aunque ya seguramente en alguna de las clases lo han revisado. Este estudio cambió el enfoque de la sepsis. ¿Por qué? Porque hizo una comparación entre el tratamiento habitual, que es el primer algoritmo que les enseñé, y este algoritmo de tratamiento precoz dirigido por objetivos. Entonces, en las conclusiones, es que la mortalidad con el tratamiento habitual era 46.5%, mientras que el tratamiento por objetivos bajó tremendamente a 30%. Entonces, esto sirve, y sirve muchísimo. Hay una evidencia inmensa de trabajos publicados al respecto. Entonces, más nos falta ir a Google y buscar. Y ustedes pueden encontrar gran cantidad de trabajos al respecto. Dentro del devenir del manejo de la sepsis, desde el 2002 se creó la Surveillance Sepsis Campaign de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos en asociación con la Sociedad Europea. Entonces ahí se reunieron una gran cantidad de expertos y hicieron un planeamiento de cómo hacer que cambie la evolución del paciente con sepsis y que está en shock séptico. Entonces se creó primero unas guías, se dio educación sobre esas guías, se dio una difusión muy grande a nivel mundial, gratis, y hasta ahora está gratis, en Internet, y de tal forma que, siguiendo un esquema de manejo, podamos disminuir la mortalidad en la sepsis. En el 2012 salió la última revisión. Si ustedes no la consiguen, me escriben a mi correo y yo se las puedo proporcionar, ¿sí? Y la idea es que en esta primera parte de lo que significa el manejo del paciente en shock en la emergencia, pues tenemos que tener dos paquetes de medidas rápidas. El primer paquete es a las 3 horas. Obviamente, la piedra angular es identificar la sepsis grave, y por eso es que les conversé un poco de cómo era el diagnóstico, para tenerlo un poco más claro. A completar en las primeras 3 horas, pues medir lactato. La mayoría de centros ahora felizmente tiene, como ya les dije, la forma de medir lactato. Obtener hemocultivos antes de la administración antibiótica, idealmente antes de la primera hora. Administrar antibióticos de amplio espectro según la flora que ustedes esperen en el paciente. Administrar 30 mililitros por kilo de cristaloides en caso de hipotensión o lactato mayor de 4 milimoles por litro. Y lo que ahora le ponemos más énfasis aún es justamente en qué hacer hasta completar las 6 horas. Pues completado estas primeras 3 horas, lo siguiente va a ser administrar vasopresores para la hipotensión que no responde a la administración inicial de líquidos. Y esta idea es para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. En caso de hipotensión persistente, a pesar de la administración de volumen, y si es un shock séptico o tiene un lactato inicial mayor de 4 milimoles, pues ahí le tendremos que colocar un catéter venoso central, mediremos la saturación venosa central de oxígeno y volveremos a medir lactato si es que el lactato inicial estaba elevado, para ver qué pasa con las medidas que estoy haciendo, si voy bien o si voy mal. Es importante el monitoreo, el seguimiento. Entonces, los objetivos cuantitativos de esta resucitación van a ser una presión venosa central mayor de 8 milímetros de mercurio, una saturación venosa central de oxígeno mayor de 70% y la normalización del lactato. Hasta acá, todo en el papel bonito. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues bien, durante las primeras 6 horas debemos obtener, ya dijimos, estos objetivos. PVC 8 a 12, presión arterial mayor de 65, diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora y una saturación de oxígeno venosa mixta o venosa central en la cava superior de 70 a 65% respectivamente. Entonces, tenemos nuestro paciente que está en shock, hipotenso y o con lactato alto. Le ponemos oxígeno, si es que es necesario lo intubamos, le ponemos un catéter central más una línea arterial, y acá hay que ser un poco exigente en esto. Si el paciente está tan hipotenso que le pase fluidos y sigue con requerimiento de fluidos y paso a vasopresores, debería ponerle una línea arterial para tener una mejor
visión. Entonces, si la PVC está a menos de 8, le sigo haciendo reto de fluidos hasta que llegue a 8 o 12. Con una presión arterial media menos de 65, a pesar de este reto de fluidos, le damos vasopresores. ¿Cuál? Dopamina o noradrenalina. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál, cómo y por qué, ¿no? Optimicemos la saturación venosa central de oxígeno. Si es que es menos de 70, le vamos a transfundir paquetes lobulares, ¿sí? Hasta que lo llevemos hasta más del 70%. Y si es que a pesar de todo esto, ¿no?, sigue con una saturación de oxígeno baja, menos del 70%, le podremos añadir dobutamina, ¿sí? La dobutamina tiene su momento. No es de que el paciente, acá lo tengo y de frente le pongo dopamina y dobutamina, ¿sí? Todo tiene su momento porque tiene efectos deleterios, recuérdenlos, ¿sí? Obviamente, si ya conseguí las medidas, las metas que nos hemos trazado, pues ya el paciente debería ir a continuar su manejo en una unidad de cuidado intensivo. Pues bien, ¿qué nos dice la guía de este año, ¿no?, y la evidencia? Pues bueno, esto es para solamente recalcar lo de Rivers, que sí demostró una reducción en la mortalidad. Y fíjense, un grupo de la China, donde hubo un ensayo multicéntrico aleatorizado de 314 pacientes con sepsis grave en 8 centros chinos, informó una reducción absoluta de 17.7 de la mortalidad a los 28 días, haciendo el protocolo. Sin protocolo, pues la mortalidad era altísima, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo reanimamos? El objetivo de la reanimación es normalizar el lactato lo más rápido posible. Entonces, hay mucha evidencia al respecto, ¿no? Un ensayo multicéntrico demostró que al principio de resucitación cuantitativa basada en el aclaramiento del lactato, es decir, hay que tratar de disminuir al menos el 10% del inicial, no fue inferior a la reanimación basada en el logro de la saturación central venosa de oxígeno. Es decir, pueden usar cualquiera de las dos, ¿sí? O como mi guía que sea el lactato o mi guía que sea la saturación venosa central de oxígeno. Muy bien. Otro ensayo, pues, demostró que una estrategia basada en la disminución de más de 20% en los niveles de lactato por 2 horas en las primeras 8 horas, además de la consecución de un objetivo de saturación central venosa de oxígeno, se asoció con una reducción absoluta del 9% de la mortalidad, ¿sí? Entonces, sí es importante tener estos manejos. Y este es el mismo artículo de Jones, en el que pues compara los que tuvieron el grupo de lactato y el grupo de saturación venosa central de oxígeno. ¿Qué fluidos usamos? Pues lo que se recomienda son cristaloides, como ya se ha conversado muchas veces, en la resucitación de la sepsis grave y el shock séptico de un grado de evidencia 1B, ¿sí? Esto fue publicado en JAMA el año pasado. No se recomienda el uso de hidroxietilalmidones, y ahí esto fue una alerta de la FDA el año pasado. ¿Por qué? Porque el hidroxietilalmidón puede producir falla renal. Entonces, no usemos hidroxietilalmidones para la reanimación. Entonces, fíjense, en la mortalidad con fluidoterapia, hay estos 3 ensayos aleatorios multicéntricos no mostraron diferencias significativas en la mortalidad entre los cristaloides y los almidones, en realidad, ¿no? Pero el problema es que podrían causar falla renal estos almidones, ¿no? Y un ensayo multicéntrico aleatorizado demostró un aumento en las tasas de mortalidad con GES estéril, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener precaución en nuestra reanimación en dar este tipo de productos, ¿sí? En cuanto a la injuria renal, ya lo había dicho, pues hay mucha evidencia que nos habla de que puede haber injuria renal con el uso de hidroxietilalmidón, aunque hay un estudio un ensayo multicéntrico aleatorizado no encontró un aumento en el riesgo de lesión renal con hidroxietil en comparación con cristaloides, ¿no? Esto todavía falta más evidencia para poder decir si es lesivo, pero tengamos precaución, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien. Y la albúmina, pues fíjense, decimos, no, que la albúmina es muy cara, que no sirve, pero ahora último está saliendo evidencia que sugiere el uso de albúmina para la resucitación con fluido de la sepsis grave y el shock séptico cuando los pacientes requieren bolos repetidos de cristaloides. ¿Por qué? Porque es un coloide osmótico, ¿sí?
Y ante la falla de no poder darle, ante la falla de no poder darle almidones, pues podemos usar albúmina también, ¿sí? Y hay mucha evidencia al respecto. Por ejemplo, ¿no? Diyalili Anane, ¿no? Que es una colega que está dentro de la campaña para la sobrevivencia de la sepsis, hizo un metaanálisis de 11 trabajos grandes, ¿no? En los cuales había 342 pacientes, ¿no? Que se trataron como control, y otros fluidos como cristaloides o coloides, ¿no? Entonces vemos que hay una evidencia moderada, pero hay un riesgo en la mortalidad, ¿sí? Entonces se recomienda un reto de fluido inicial, como ya hemos dicho, para lograr un mínimo de 30 mililitros por kilo de cristaloides. Una parte de esto puede ser equivalente en albúmina, ¿no? Ya que pueden ser necesarios más rápida la administración y mayores cantidades de fluido, de líquido en algunos pacientes, ¿no? Tiene un grado de evidencia de 1C. También se recomienda que se aplique una técnica de reto de fluidos, en el que la administración de fluidos se continúe siempre y cuando ustedes obtengan un buen resultado. Entonces ustedes tienen que monitorizar, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una regla de la presión venosa central de 2 y 5, es decir, si le hago un reto de fluido de 200 mililitros y sube menos de 2, pues sigo haciendo reto. Si sube entre 2 y 5, espero 10 minutos, vuelvo a medir y vuelvo a hacer el reto. Si sube más de 5, me detengo. ¿Por qué? Quiere decir que la compliance cardíaca ya no soporta un mayor reto de fluidos, ¿sí? Y podemos verla con variables dinámicas, como por ejemplo cambio en la presión del pulso, la variación del volumen sistólico, o estáticas como en la presión arterial o frecuencia cardíaca. Entonces, en nuestro algoritmo ya vimos esto, y si sigue chocado nuestro paciente, pues vamos a hacer uso de vasopresores, ¿sí? Entonces, se recomienda que en la terapia con vasopresores el objetivo inicial sea una presión arterial media de 65, ¿sí? 65 milímetros de mercurio es nuestro objetivo. Y se recomienda norepinefrina como el vasopresor de primera elección, ¿no? Y diremos, ¿por qué noradrenalina, norepinefrina y no adrenalina? Pues fíjense, otro metaanálisis para la campaña de Surveillance en el que analizó estos seis RCT, pues demostró que hay una disminución en la mortalidad en el grupo de norepinefrina, tuvo menos efectos adversos, fíjense, 82 contra 229, tanto para arritmias supraventriculares como arritmias ventriculares en el grupo de norepinefrina sobre el de dopamina. Es decir, utilicemos norepinefrina y dejemos a la dopamina solo si no contamos con norepinefrina, ¿sí? Muy bien. Entonces, la epinefrina tiene su lugar también todavía, y es que es preferible usar epinefrina añadido o para sustituir potencialmente la norepinefrina cuando se necesita un agente adicional para mantener la presión adecuada. Y también tenemos se hizo un metaanálisis, ¿no? Revisando estos 4 estudios que tienen una gran casuística, 357 pacientes de epinefrina contra 343 de norepinefrina, y hubieron casi similares, ¿no?, efectos adversos, siendo tal vez un problema las arritmias ventriculares en el grupo de la epinefrina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué de la vasopresina? ¿La puedo usar? Sí, pero tiene su momento. No la debemos, se puede añadir hasta 0.03 unidades por minuto de vasopresina a la norepinefrina con la intención de aumentar la presión arterial media para apuntar a disminuir la dosis de norepinefrina. Y es que dosis, y tener en cuenta que al inicio no es como en el RCP, que ahora podemos reemplazar la primera dosis de adrenalina por vasopresina. No debemos iniciar nuestra reanimación con vasopresina como un vasopresor único para el tratamiento de la hipotensión inducida por la sepsis, y tener también en cuenta que dosis superiores a 0.03 a 0.04 unidades por minuto
debe ser reservado para el tratamiento de rescate, nada más, cuando no se logre una presión arterial media adecuada con otros agentes vasopresores. Es decir, hay que sumarlo, ¿no? La idea es de que la vasopresina actúa a nivel de otros receptores y utiliza otros mecanismos diferentes a los de la norepinefrina, dopamina y epinefrina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la dopamina queda como agente vasopresora alternativa a la norepinefrina, pero ojo, en los pacientes que tengan bajos riesgos de arritmias o baja en frecuencia cardíaca, ¿no? También en uno de los algoritmos de American Heart se recomienda para los pacientes que están con bradicardia el uso de dopamina en infusión, si es que no tenemos un marcapaso. ¿Sí? Recordemos eso también. La fenilefrina no se recomienda, ¿no? Acá en el país prácticamente no existe, pero sí se puede usar cuando la norepinefrina se asocia con arritmias graves, cuando hay un gasto cardíaco que está alto y la presión arterial está baja, o como terapia de rescate cuando se combinan inotrópicos y vasopresores y las dosis bajas de vasopresina no han logrado el objetivo de la presión arterial media, que era de más de 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Fenilefrina solamente en estos casos, ¿ya? La dopamina a dosis bajas no debe utilizarse para protección renal. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero hay que recalcarlo, porque por ahí escucho, doctor, hay que ponerle dosis diuréticas de dopamina. Y eso no existe, empeora la perfusión glomerular. Entonces, tengan cuidado con este punto importante en cuanto al manejo de la dopamina. Se recomienda que todos los pacientes que requieran vasopresores, dijimos que debe ponerse un catéter arterial tan pronto como sea posible. Obviamente, si tenemos recursos, si no hay, pues ni modo, seguiremos trabajándolo a la antigüita. Pero lo ideal es ponerle una línea arterial que nos va a servir de muestreo y de monitoreo. En cuanto a la terapia inotrópica, pues recomiendan que una prueba de infusión de dobutamina de hasta 20 microgramos por kilo por minuto se puede administrar o añadir a vasopresores en la presencia de disfunción miocárdica, ¿no? Cuando hay presiones elevadas de llenado cardíaco y bajo gasto cardíaco, o cuando hay signos de hipoperfusión en curso, a pesar de lograr un volumen intravascular adecuado y una presión arterial media adecuada. No recomienda la surveillance campaign el uso de estrategias para aumentar el índice cardíaco a niveles supranormales predeterminados como antes lo pensábamos, ¿no? Antes nosotros dentro de nuestros algoritmos decíamos hay que llevarlos a PVC máxima, hay que llevarlos a gasto cardíaco máximo, y eso en realidad tiene más efectos deleterios que algo que favorezca a la mortalidad de los pacientes. Esteroides. ¿Podemos darle esteroides a los pacientes? Pues tiene su momento, sí, y lo que podemos usar es hidrocortisona únicamente en aquellos pacientes con pobre respuesta de su presión arterial a la fluidoterapia y a los vasopresores, ¿de acuerdo? No es de que de frente le pongo hidrocortisona, ¿sí? Porque he visto a veces indicaciones que dice, paciente en shock, pásale 500 de cloruro, un hemacel, iníciale dopamina, iníciale dobutamina y ponle hidrocortisona. Del saque. Y no es así, ¿sí? Tenemos que dar los pasos como hemos conversado. No es necesario un test de ACTH para indicar el uso de hidrocortisona, ¿ya? Y no se usa no se recomienda el uso de dexametasona si se tiene hidrocortisona. ¿Por qué? Porque podemos bloquear el eje de cortisol, ¿sí? Y eso nos puede traer más efectos contraproducentes que a favor. ¿Cuándo retiramos la hidrocortisona? Cuando ya no usamos los vasopresores. Es decir, no es de que el paciente se queda con hidrocortisona hasta que se va a su casa, ¿sí? Hay que ir bajándole. Cuando ya dejamos de usar los vasopresores, quiere decir que el problema de la vasodilatación y del trastorno de los ejes hipotalámicos pues se ha restaurado y ya no necesita corticoides. La dosis de hidrocortisona no debe superar los 300 miligramos por día. Hay diferentes esquemas. Hay esquemas de 50 miligramos cada 6 horas, hay esquemas de 200 miligramos en infusión, hay esquemas de 100 miligramos cada 8 horas, como cuando se hace reposición en supresión suprarrenal. Bien, eso deben de discutirlo en su protocolo, pero la idea es que no se pasen más de 300 miligramos de hidrocortisona, ¿sí?
No se recomienda el uso de esteroides en ausencia de shock. Entonces, ¿para qué le pongo corticoides si no está en shock? Y si no hice el manejo, ¿por qué le voy a poner corticoides? Primero manejemos todo el algoritmo y después lleguemos al momento de los corticoides. Pues bien, fíjense, este es el resumen de lo que queríamos decir con esta revisión del Early Goal dirigido por terapia. Pues, identificada la sepsis, le colocamos el catéter venoso central, iniciamos antibióticos de amplio espectro, previamente le hemos tomado muestras, ¿no? Le hacemos suplemento de oxígeno o ventilación mecánica con estrategia de protección pulmonar, le colocamos un catéter venoso central, si está a menos de 8, pues hacemos reto de fluidos con suero salino o lactato Ringer, y la idea es que lleguemos a una presión venosa central de 8 a 12 y podemos continuar la infusión a 150 mililitros por hora. Podemos considerar adicionar coloides si la presión venosa central es menos de 4, que coloides probablemente nos ayude mucho la albúmina, aunque esto tiene efectos deleterios y es costoso, como hemos conversado, ¿sí? Si es que, por el contrario, la presión venosa central está muy alta, es más de 15 y tiene una presión mayor de 160, una media mayor de 110, pues probablemente el problema sea de hipertensión, entonces hay que usar nitroglicerina, ¿sí? Si es que nuestra presión arterial media sigue menos de 65 y la presión sistólica está menos de 90, pues tendremos que colocar la línea arterial, utilizar norepinefrina, y las dosis, para que se acuerden, es de 2 a 20 microgramos por minuto, la dopamina de 5 a 20 microgramos por minuto, y va a cambiar la acción sobre los receptores de la dopamina según el nivel de concentración, solamente para recordarlo, ¿no? De 1 a 5, probablemente tengamos más acción predominantemente dopa, de 5 a 10 predominantemente beta, y de más de 10 predominantemente alfa, con lo que va a poder cambiar el manejo. Y esto recuérdenlo, cuando salgan de la dopamina, recuerden que siempre que asiste a dosis muy pequeñas, a menos de 5 microgramos, pues tiene también efecto alfa y beta, sino que es predominantemente dopa, y probablemente lo que necesite es más fluido su paciente cuando estén de salida. Ya hablamos de la fenilefrina y la dosis de 40 a 200 microgramos, la vasopresina de 0.01 hasta 0.04 unidades por minuto, si es que no hay otro vasopresor, y también lo podemos asociar, como hemos visto, epinefrina de 2 a 10 microgramos por minuto, ¿no? La epinefrina normalmente nosotros la utilizamos en 10 ampollas de 1000 unidades en 100 centímetros y la vamos titulando según la dosis recomendada. Y podemos usar hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, ¿sí? Si es que un vasopresor, o si es que a pesar de los vasopresores sigue en shock o hay insuficiencia adrenal. Muy bien, y acá arriba les he puesto, fíjense que desde la evaluación inicial hasta las 6 horas, el tiempo es vida. Si nosotros manejamos bien a nuestros pacientes, está más que demostrado que la mortalidad disminuye. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque en todos nuestros centros tengamos esquemas de manejo. Si bien puede ser adherido a la Survival Sepsis Campaign o al programa de Rivers, pues, pero hay que tenerlos y hay que utilizarlos. Solamente unos datos más. ¿Cómo calcular las drogas? Que siempre es una pregunta constante, doctor, ¿y cómo lo calculo? ¿Cómo? Bueno, a ver. De mililitros a microgramos por kilo minuto. La droga, por ejemplo, dopamina, que es una de las que más usamos, ¿no? Tenemos dopamina de 400 miligramos y la diluimos en 250 mililitros de destroza. Puede ser cloruro, puede ser lactato Ringer también, ¿de acuerdo? ¿Ya? El peso del paciente es 75 kilos y un goteo de infusión de 10 mililitros por hora. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Primer punto, conversión de miligramos a microgramos. 400 miligramos por 1000, obviamente. Entonces tengo 400.000 microgramos de dopamina en esta infusión. La concentración de dopamina en microgramos sobre mililitros será 400.000 entre 250 mililitros de la solución que hemos puesto, y esto nos da 1600 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces, si al paciente le estoy dando, tiene 75 kilos, es 1600 microgramos
entre 75 es 21.3 microgramos por mililitro por kilo. Y si esto lo divido entre una hora, es 0.355 microgramos por mililitro por kilo por minuto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, así podemos calcular más fácilmente cómo es nuestra concentración. Lo ideal es que ustedes ya tengan este factor de sus diluciones, porque ustedes pueden hacerlo en 100 centímetros, en 250, en 500, según su protocolo. Pero lo interesante es que ustedes tengan este factor. Por cada mililitro yo tengo 0.355 microgramos por kilo de esta dilución. ¿De acuerdo? Y si tengo 10 mililitros por hora, pues le estoy pasando 3.55 a 3.6 microgramos por kilo por minuto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es más fácil. Obtengamos esta clave de nuestra concentración según como nosotros lo preparemos en nuestros servicios. Muy bien. Por último, la conversión de microgramos kilo minuto a mililitros. Entonces, tengo microgramos por kilo por 60 minutos entre la concentración de la droga en microgramos. Usando los datos anteriores, 3.6 por kilo por minuto por 75 kilos por 60 minutos entre 1.600 microgramos por mililitro. Es decir, 10 mililitros. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? Bueno, lo van a tener en su CD, ¿no? Muy bien.